igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Padre, hoy te damos gracias por este tiempo, Dios, gracias por esta iglesia. Gracias por tu palabra, te pedimos que seas tú hablando al corazón de tu pueblo, trayendo vida a través de la Escritura. Y una vez más, gracias por este privilegio de predicar y gracias por poder compartir unos con otros, Señor. Te damos gracias en esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Esta enseñanza lleva como título Muestras de una vida en Cristo. Vamos a hablar un poquito de lo que es evidencias o muestras de que alguien realmente ha nacido de nuevo, tiene una vida para Dios. Y surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si yo pienso que he nacido de nuevo, pero no se evidencian ciertas cosas que la Biblia dice que deben suceder en los creyentes? Entonces vamos a hablar hoy sobre eso. Nada es más apasionante que hablar de la salvación. Quizás es el tema más importante de toda la Biblia. Todo el tiempo se debe estar hablando de la salvación, cada semana. De hecho, aquí el apóstol Pedro, más adelante de los versículos que leímos, él habla que él le recordaba a ellos todo el tiempo las cosas que tenían que saber acerca de la salvación. Pero que también tenía que encargarse de que otras personas, cuando él partiera, hicieran lo mismo. Esa es la tarea de una iglesia: semanalmente recordar los fundamentos de la palabra y preparar a otros para que ellos sigan haciendo a la vez lo mismo con las personas que van llegando. Entonces, hablar de salvación o hablar de las características de los cristianos es algo muy interesante. Surgen preguntas: ¿realmente soy salvo? Y hay otra pregunta: ¿puede alguien saber si es salvo o no es salvo? Porque es muy difícil para uno saber si otro es salvo. ¿Sí sabía? Nadie lo sabe, ni los pastores, ni los líderes, ni los familiares de los cristianos. Nadie sabe realmente si una persona es salva o no. Pero tiene que haber evidencias, tiene que haber algo que haga la diferencia, porque si no, entonces estaríamos sin llegar a un destino. Entonces eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué dice? Hay gente que dice amar a Dios, pero vive como si no lo amara. Sus relaciones personales no muestran que aman a Dios. Hay miles o quizás millones de personas que profesan una fe que no conocen, que no saben qué es realmente la fe. ¿Sí le ha pasado? He hablado con personas que dicen, no, yo conozco de Dios. Y uno le dice, pero ¿cómo conoces de Dios si vives una vida tan terrible, una vida tan desordenada? Hablaba con un hombre y él me decía que él conocía de Dios. Y yo le decía, pero ¿por qué se droga si conoce de Dios? Otros viven en otras situaciones de pecado, pero dicen conocer a Dios. Hoy en día, todo el mundo dice conocer a Dios, todo el mundo. Usted le pregunta a cualquier persona y ¿se cree en Dios? Dice, sí, claro, yo creo en Dios. Pero la pregunta es si realmente le conoce. La pregunta es ¿quién podría llamarse un verdadero creyente o por qué hay una diferencia entre haber nacido de nuevo
ser un hijo de Dios, tener la naturaleza divina de Cristo en nuestro corazón. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? La incoherencia entre esa forma de hablar es simplemente el desconocimiento de Dios en el corazón del hombre. La gente cree que conocer a Dios es venir a una iglesia. ¿Sí sabía que no es así? Gracias por venir en todo caso. Bueno, pero no es así. Tú no porque vengas a esta iglesia conoces a Dios o a cualquier otra. Es más, no importa si lees la Biblia, puede que no lo conozcas. No importa si oras, puedes que no lo conozcas. Se necesitan ciertas características que el apóstol Pedro da acá para entender que realmente somos hijos de Dios. Hay una urgencia de predicación bíblica en las iglesias. El no tener una relación con Dios a través de su palabra y la oración hace que el cristianismo no sea apasionante y no sea lo que dice la misma Biblia. La Biblia describe un cristianismo que apasionante, lleno de vida, lleno de esperanza, lleno de la presencia de Dios en un corazón. Entonces uno ve cristianos que parece que Dios hubiera muerto. Eso le pasó a Martín Lutero. Un día salió de orar. Él oraba de 4 de la mañana a 6 de la mañana todos los días. Y un día salió de orar y encontró a su esposa vestida de negro, de luto. Y él le preguntó, ¿y eso quién falleció? Y él dice, no, es que siempre que sabes de orar tienes una cara como si tu Dios hubieras muerto. Martín Lutero era muy religioso. Le costó muchos años ser transformado en el hombre que llegó a ser después para influenciar la iglesia protestante. Él era muy religioso y a veces pensamos que esa religiosidad nos hace mejores creyentes, que todo lo que hacemos en la iglesia nos hace mejores creyentes, pero en realidad lo que hace a un verdadero creyente es su vida diaria, no acá el domingo, no el martes, no cuando cantamos, pero sí cuando tenemos situaciones que enfrentar en nuestra casa, cuando es con nuestra esposa, con nuestros hijos, con el prójimo. ¿Cómo tratamos al prójimo? ¿Cómo tratamos al prójimo los creyentes? ¿Los respetamos? O a veces nos transformamos cuando el bus nos pasa una cuadra y ahí ya brota el cristiano si es o no es. Dice que la salvación es vida eterna. Hablaba Jimmy de eso, de la vida eterna. Cuando entendemos que es vida eterna, quiere decir que es para siempre. Entonces el cristiano no es un ratico, ni una semana, ni un mes, ni un año, ni 10 años. El cristiano es toda su vida. Y la eternidad comienza en el momento en que Cristo vive en nuestro corazón. La eternidad no comienza después. También dice que tenemos una herencia incorruptible, dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Si es incorruptible, quiere decir lo siguiente: no se puede destruir, no se puede dañar y no se puede corromper. O sea que el cristiano no se puede corromper, el verdadero creyente no. Se corrompen aquellos que no son verdaderos creyentes, se corrompen fácilmente con el mundo. Son atraídos por el propio corazón, entiendan. No es que el mundo sea muy bueno, es que el corazón de nosotros es atraído hacia allá, quizás porque no hemos nacido de nuevo. O quizás, como hablábamos esta mañana, en el tiempo de oración que tuvimos con la alabanza, o quizás hemos nacido de nuevo, pero no hay el fruto del Espíritu. Y es algo que parece contradictorio, ¿no? Si he nacido de nuevo, Cristo vive en mí, debería estar el fruto del Espíritu. Pero algunos descuidan la salvación. El autor de Hebreos lo dice: no debemos descuidar una salvación tan grande. Cumplimos 3 años de ministerio hoy como congregación, la iglesia, y solo tenemos una palabra en nuestro corazón para Dios y se llama gracias. Es la gratitud, no tenemos nada más. Esto lo ha hecho Dios. De hecho, hoy la convocatoria la hizo Dios. Nosotros no informamos por ningún lado, escasamente de un grupo, pero siempre Dios se encarga de traer las personas a la iglesia. Nos ha dado el privilegio el Señor de poder predicar la Escritura, de llevar un pueblo a que confíe en la Biblia más que confiar en el hombre, de llevar un pueblo a que aprenda a estudiar las Escrituras al salir de la reunión, al ir a casa. Esa es la tarea de esta iglesia. Tenemos una misión como iglesia, es predicar el Evangelio a todos los que vengan, para que ellos a su vez vayan a su casa y estudien la palabra y conozcan al Señor.
Alguien decía que había nacido de nuevo porque una persona le había impartido el Espíritu Santo. Y yo le decía, la Biblia no dice que uno nace de nuevo así. La Biblia dice que uno nace de nuevo, ¿por qué? Por la palabra. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de Dios, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, el nuevo nacimiento o las evidencias de un cristianismo no son solamente una experiencia. No es una experiencia donde tú tiemblas y te caes, aunque algunos pueden haberla vivido, pero sigue siendo el mismo. Tiembla y se cae, pero sigue viviendo igual. Entonces, eso no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una vida que está dirigida por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo en un creyente, que a su vez el creyente, por esa misma gracia que recibe, se dispone a obedecer, y al obedecer empieza a experimentar el fruto del Espíritu Santo. Hablaremos de las muestras de una vida en Cristo, el don maravilloso que Dios concede solo por su gracia, por su amor y su misericordia. Antes de entrar en el tema, pensemos en esas dos preguntas que dije ahorita. ¿Es segura la salvación que ofrece Dios? Piense en eso. Y la otra, ¿hay evidencias para saber si soy salvo? Algunos piensan que la salvación no es segura, entonces Dios no es Dios. Si la salvación no es segura, Dios no es Dios, porque Dios no miente, porque Dios no es como nosotros, que damos algo y luego nos arrepentimos, o que le damos algo a alguien y decimos como que le di mucho, debería darle un poquito menos. ¿Cuántos vivieron esta situación de pronto en el pasado? Espero que no haya sido ahora. ¿O han visto esa historia de cuando una pareja termina y dice, devuélvame todo lo que le di? Alguno la vivió de pronto en su adolescencia, sí, que las tarjeticas y todo eso, devuélvame el oso, devuélvame el anillo, o sea, devuélvame todo. O sea, a veces pensamos que la relación con Dios es así. No, Dios no quita nada, lo que Dios da permanece para siempre, que recuerde, es vida ¿qué? Eterna, no es vida temporal. Vamos a ir al texto entonces. Dice, vamos a leer el primer versículo, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Lo primero que vamos a ver es la fe preciosa, es la fe para salvación, en el versículo 1. La fe preciosa es la fe para salvación. Nos encontramos en la segunda carta del apóstol Pedro, un hombre aproximadamente, no sabemos exactamente la edad, la fecha, pero estamos escuchando a un hombre absolutamente maduro en la fe. Un hombre que han pasado 35 años después de la negación, que fue la última etapa donde uno cuando habla de Pedro siempre se acuerda y dice, el que negó a Jesús, ¿sí? El imprudente, el que hablaba siempre la embarrada, el que metía la cucharada cuando no debía. ¿Sí? Hay muchos Pedros en la iglesia, la meten la cucharada y nadie les está pidiendo la opinión. Pedro refleja ese carácter y los estudiosos dicen que él arranca su libro o su segunda carta, Simón Pedro. Hablamos alguna vez que Simón eran las veces que Dios siempre lo llamaba y le decía Simón, Jesús le decía Simón, Simón. Y que siempre que usted encuentra el nombre de Simón en referencia a la vida de Pedro, está hablando casi por lo general de las embarradas que cometía. Siempre era cuando él, porque era su nombre original, Simón, y luego él dice Pedro, que era el nombre que Dios le había dado y es el nombre apostólico, siervo y apóstol de Jesucristo. Dicen que esta carta fue escrita en el año 65-67 después de Cristo, antes de la muerte del apóstol. Mire el versículo 14: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea, unos añitos antes de morir, dicen que él murió en el 69, son fechas aproximadas, les recuerdo, ni usted ni yo estábamos allá para decir que fue ese día, pero son fechas aproximadas. Entonces, en el año 65-67, antes de su muerte, el apóstol escribe esto, y mire el capítulo 3, versículo 1, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que la carta era para las mismas personas que escribió la primera carta. Él está diciendo: les mando la segunda carta,
y en la función es la misma, de exhortarles para que tengan un limpio entendimiento. ¿Cuál era el propósito? Fortalecer la fe de la iglesia. Ese es el propósito de esta mañana, fortalecer su fe y mi fe. Exhortar a que siempre guardaran su vida y su conducta, sabiendo que la vida no se detiene y que el fin está cerca. Hay algo curioso de la vida que uno aprende con los años y que le cuesta a uno aceptarlo y entenderlo, y es esa frasecita: el fin está cerca. ¿Quién tiene 20 años aquí? ¿Alguien? 20. Está 20 años más cerca del Señor. Hace 20 años estaba más lejos. Hoy está 20 años más cerca de llegar al Señor. ¿Sí ven? Si hacemos un ejemplo con alguien de 70, entonces decimos está más cerca, aparentemente, de llegar al Señor, porque no sabemos el día, la hora, ni la edad. Pero algo que usted debe aprender como creyente, mire, todos los días de su vida, entienda eso: estamos cerca del Señor. No es que yo soy muy joven y muy vigoroso, estamos cerca del Señor. Eso no es seguridad para nada. En cualquier momento, siempre insisto en eso, o viene por todos, o viene de a uno, pero viene. ¿Sí? Y no se asuste, no estoy diciendo que usted se va a morir esta semana, o sea, fresco, ¿sí? Solo estoy diciendo lo que uno debe decir. Dice que se refiere, hablando de la fe, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí hay algo duro para nosotros en este tiempo, y es entender que Pedro le está diciendo a la iglesia que la iglesia debe llegar a una fe tan madura como la de los apóstoles, porque él dice: a una fe que han alcanzado una fe que preciosa, que dice como la de ellos. Y uno dice: uy, no, pero era Pedro, era Juan, eran todos estos hombres. Pero la fe que Dios da es una fe para toda la iglesia. Alguien decía: nadie es más salvo que otro, aunque muestre más que es salvo. O sea, si usted es salvo, es igual de salvo a otro, no hay categorías. No, este es 70% más salvo y este es 10% más salvo. No, o eres salvo o no eres salvo, no hay sino esos dos puntos de vista. Se cree que la fe es declarar cosas positivas. Algunos les han vendido esa idea: yo declaro y yo digo, y creen que esa es la fe. Otros creen que la fe es repetir las frases: hoy me va a ir bien, hoy me va a ir bien, hoy me va a ir bien. Eso no es fe, eso son mañas que la gente ha sacado y ha inventado en estos tiempos. ¿Listo? ¿Me queda claro que son mañas espirituales? Mañas, esa es la palabra que más me gusta de recordar de mi abuelita. Decía: la gente está llena de mañas, y la iglesia también tiene muchas mañas. Yo creo y yo declaro. No es lo que usted crea y lo que declara, es lo que Dios dice en su palabra que es. Entonces, algunos creen que la fe es declarar esas cosas positivas, otros creen que la fe es citar versículos y saber muchos versículos de memoria. ¿Es importante la memorización? Sí. Nosotros la practicamos como ministerio, dejamos tareas de memorizar salmos completos y trabajamos esta parte porque esto nos renueva nuestra mente y nuestro corazón, pero eso no hace que usted tenga más fe que otros. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? La misma palabra lo describe, Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál certeza y cuál convicción estamos hablando? La certeza que Él estará siempre con nosotros, la convicción que todas sus palabras son verdad, que no es por nosotros, sino por su carácter santo, que Él hace una obra en nosotros. A veces pensamos que congregarse aumenta la fe. No aumenta la fe, es un paso de obediencia. Hay algo que dice ahí antes, y lo vamos a ver cómo sucede eso. Dice, lea esa partecita donde dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Una fe preciosa, ¿quién la alcanzó? Dios. No la alcanza el hombre no tiene esa capacidad de alcanzar esa fe. Ahí dice que la fe, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa. O sea que la fe en realidad no procede del hombre.
La fe procede absolutamente ¿de quién? De Dios. No es por mérito propio. Es decir, esa fe no es dada esa fe nos es dada en el momento en que somos salvos. No creemos primero, porque entonces sería el hombre el mérito. Y aquí tenemos que darle un punto que hemos venido compartiendo en la iglesia y se llama la elección. Dios elige personas para salvar y en el momento en que la salva está todo el paquete. ¿Cuántos han comprado un paquete para un viaje que incluye todo? Algo así. Entonces en el paquete incluye fe, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Incluye todo. No es por partecitas. No es que usted llegue a la iglesia y para los 10 años le dará la fe. No, la fe viene incorporada en el momento de la salvación en el creyente. Dice, no creemos primero porque entonces sería el hombre el mérito. Hay dos puntos de vista en la Biblia, en la parte bíblica, en todo el mundo. Está el punto que dice que el hombre tiene la capacidad de decidir y de elegir buscar a Dios. Y está la parte bíblica que dice que el hombre está muerto en sus pecados y no puede decidir, que necesita la intervención divina para que Él venga a nuestro corazón y entonces ahí sí podemos decidir. ¿Y vamos a decidir qué? Correctamente. Vamos a decidir buscar a Dios. Pedro continúa hablando en el versículo 4 y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que puedas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Es a través de esas promesas preciosas que llegamos a ser participantes de Cristo. ¿Cuáles promesas? ¿Quién me recuerda una promesa de la Biblia? Una, alguien levante la mano y ¿quién quiere recordar una promesa? Yo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué cita es? Ya sabía. Hechos 16, 31. Pablo le dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y gracias por tocar esa promesa, porque hay algo que aclarar ahí, ¿no? Es bueno aclarar. Que tú lo digas y te lo sepas de memoria y lo repitas, no garantiza la salvación de nadie. ¿Sí me explico? ¿En dónde fue dada esa promesa? En Filipos, al carcelero de Filipos. Algunos lo toman como una muletilla. No, mis hijos son salvos porque yo creo en Jesús. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice en Ezequiel que cada uno llevará su pecado. El Padre llevará su pecado, el Hijo llevará su pecado. Esta mañana leyendo el Deuteronomio lo mismo. Cuando Moisés habla en sus últimos discursos de despedida, dice lo mismo. Dice, cada cual, estoy pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte, el bien. Le dice, escojan el bien para que vivan. Y siempre será así. Siempre habrá la opción de escoger la vida. En cuanto al cristiano, tiene esa opción de decir, yo voy a seguir a Dios y lo voy a buscar porque ahora Cristo vive en mí. Si Cristo no vive en nosotros, difícilmente vamos a escoger. La fe es contraria a las circunstancias. La fe no encaja en la lógica. Por ejemplo, diezmar y ofrendar es un acto de fe que se produce por el deseo de obedecer, pero es la fe que obra en el corazón del creyente para confiar que puede vivir mejor con menos. ¿Sí ven cómo obra la fe diferente a lo que nosotros pensamos? ¿Cuánto es más? ¿100 o 90? ¿Cuánto es más? 100. Para Dios es más 90, para nosotros es más 100. Esa es la fe. ¿Qué otro ejemplo podríamos dar? Decir la verdad es la única manera de ser fiel a Dios, porque se necesita fe para decir la verdad. Pero nos cuesta mucho decir la verdad, porque en el corazón de nosotros hay mucho engaño. Entonces, ¿qué pasa? No decimos la verdad, no vivimos una vida de fe. Decir la verdad es una vida de fe. Creo que Dios va a respaldar lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy ¿qué? Viviendo. Miremos Efesios 2:8 y hablemos un poquito de esa fe. Efesios 2:8 dice,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El verso deja claro el apóstol Pablo que esa fe no es de nosotros, es un don de Dios. ¿Por qué? Escuche. Porque la naturaleza caída no puede brotar la fe. Nuestra naturaleza no es buena, viene del mundo pecaminoso, viene de la maldad. Entonces de esa naturaleza no puede brotar nada de fe. Tiene que ser puesta por el Señor porque es un don. La Biblia describe la fe como un don en 1 Corintios, y Gálatas 5:22 la describe como el fruto del Espíritu Santo. Es decir, la fe está en el carácter de Dios y Él es quien la siembra en nuestro corazón. Por eso Pablo es claro, Santiago es claro cuando dice: muéstrame tu fe sin obras, y yo te muestro mi fe ¿qué? Con obras. O sea que no basta cuando alguien usted escucha decirlo, pues esa persona tiene una fe, y otros dicen ellos mismos, dicen: no, es que yo tengo una fe bárbara para los negocios, de vieras, ¿sí? No, es que yo tengo una fe, la fe, mejor dicho, está en mi vida, ¿sí? Y sus obras, una fe para pecar, una fe para vivir en el mundo, una fe para no agradar a Dios. No, eso no es fe. La fe se relaciona exclusivamente, escuche, con la obediencia. Es una espiral, hace años lo aprendí. Fe, obediencia, hasta que llegue al cielo. Fe, obediencia, La fe muestra mi obediencia, escuche. Y cuando obedezco y veo resultados en lo que la Biblia dice que debo obedecer, mi fe se afirma más en Cristo, porque sigo creyendo que vale la pena hacer eso que yo nunca había hecho y que me atreví a hacer. ¿Cómo se alimenta la fe? Romanos 10:17. Ahí está la respuesta. ¿A cuánto les gustaría ser personas de fe? A mí, bueno, gracias, Señor. ¿A cuánto les gustaría ser personas de fe? Ahí está la respuesta. Eso es lo que usted tiene que hacer. Si ve que no es nada raro, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. O sea, no dice que así que la fe es por la repetidera, no, dice así que la fe es por qué, el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. O sea, que la palabra de Dios abre el oído del creyente, abre la mente del creyente, dispone el corazón del creyente, la palabra entra a él y se hace vida. Y entonces el hombre puede, por ejemplo, perdonar, la mujer puede ser sabia, el hombre puede amar, la mujer puede respetar y cosas así. Pero es la palabra que se hizo vida. La primera palabra que se hizo vida en mi corazón hace 20 y pico de años: el que robaba ya no robe más, sino trabaje como es digno. Y no me pregunte por qué, ¿listo? Esa palabra para mí se hizo vida un día. Cuando la encontré en la Biblia dije: wow, el que robaba no robe más. Y el Señor, me estás hablando, o sea, sí, el que robaba no robe más. Otra palabra que se hizo vida, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Sabe por qué se hizo vida esa palabra en mí? Porque estaba en la cárcel. Y una cosa es leerla en la Biblia en su casa en la mañana, y otra cosa es verla en la cárcel. Porque allá sí estás preso, allá se siente que no hay libertad. Entonces yo lo asociaba con la libertad física, pero en realidad Dios me estaba hablando de una libertad ¿qué? Espiritual. Al principio no, yo solo quería salir. Sí, al principio yo le decía: Señor, sácame de este lugar, ayúdame a salir de aquí. Y como no sabía, entendí que no se trataba de esa libertad física, sino que había una libertad espiritual que yo necesitaba conocer. Y luego conocí Juan 14:6 y encontré la respuesta de Juan 8:32, porque Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y yo decía: pero ¿cuál será la verdad? Y en Juan 14:6 encontré la respuesta. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí los asocié, y fue mi primera revelación chiquita. Sí, dije yo: ay, la verdad es Jesús. Entonces yo necesito es conocer ¿a quién? A Jesús. Solo hay una forma de alimentar la fe, y es a través de la palabra de Dios. No solo por leerla, escuche,
es necesario obedecerla. Mire lo que dice Santiago 2:20. Santiago 2:20 dice lo siguiente: mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Sí es lo que dice? ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Sería muy fácil salvarnos por una creencia. Algunos creen que se van a salvar porque dicen que creen en Jesús. No. La palabra creer en el original griego significa conocer, tener un conocimiento de aquel que nos salvó, saber quién es Él, cómo piensa, cómo habla, qué desea de mi vida, qué desea de mi corazón. Eso es ser verdadero. Y Él está diciendo ahí, en el apóstol Santiago, está diciendo: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué quiere decir eso? ¿Nos salvamos por obras? No. Hacemos obras porque somos ¿qué? Salvos. Compartimos el evangelio a otro porque somos salvos. Ofrendamos, sembramos en una iglesia porque somos salvos. Oramos porque somos salvos. Leemos la escritura porque somos salvos. Si usted lo hace para salvarse, está haciendo las cosas que, al contrario, usted no se salva al hacer esas cosas. Las hacemos porque ya somos ¿qué? Salvos. La fe bíblica es la fe que evidencia una transformación en la vida del creyente por la forma como vive. Ya no vive bajo los parámetros del mundo, sino bajo los designios y consejos de la palabra de Dios. Esa es la fe bíblica. Y la fe bíblica tiene un solo objetivo, iglesia: es una fe para salvación. No es una fe para alcanzar otras cosas. Algunos creen que la fe es orar por un carro y que Dios se lo dé. Eso no es fe. Eso es un propósito, alguna meta que usted se puso. Pero la fe que habla las escrituras es una fe ¿para qué? Salvación. Porque es fácil comprar un carro, pero es difícil entrar al reino de los cielos si Cristo no está en nuestra vida. ¿Ven? Segundo, versículo 3 de Pedro, donde estamos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segundo, todo nos fue dado por su conocimiento. O sea, primero tenemos una fe preciosa, y segundo, todo nos fue dado por su conocimiento. El apóstol Pedro ahora nos lleva a mirar las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Dónde viene esa frase? A la vida y a la piedad. No está hablando de la vida de respirar, no está hablando de la vida física del hombre, está hablando de la vida ¿qué? Espiritual del hombre. Dice: todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por la gloria y excelencia. Esto se logra conocer cuando aplicamos lo primero, la fe preciosa. Entonces entendemos que todo lo que vivimos en esta tierra, escuche, todo es dado por Dios, por su conocimiento. Hace años escuché una frase que siempre me quedó marcada en mi corazón y que no es muy bonita, pero es muy real. Y dice que cada cual tiene lo que se merece. No, que a fulano le tocó ciertas circunstancias, fueron dadas por el conocimiento de ¿quién? De Dios. Porque Dios conoce los corazones. El salmista se quejaba en el Salmo 73, dice: ¿por qué prosperan los malos? ¿Por qué los impíos viven bien? ¿Alguna vez usted se ha quejado también por eso? ¿Por qué a los malos les va tan bien a veces? No se preocupe, todo ha sido dado por el conocimiento de ¿quién? De Dios. Pero no leen la otra partecita, donde dice que están reservados para el día mal, que el impío está reservado para el día mal. O sea que por muy bien que le vaya en la tierra, ya tiene su juicio y ya tiene ¿qué? Su recompensa delante de Dios. Con eso no estoy diciendo que a usted le va a ir mal siempre, ¿no? No se ponga triste por eso. Bueno,
Pedro no está refiriéndose a las obras muertas que no aprovechan, no, él está hablando de asuntos que pertenecen a la vida de Dios en nosotros y a la piedad. Es decir, escuchen, la capacidad de entender las diferentes circunstancias de la vida como Dios las ve y como son realmente. ¿Qué circunstancias? No sé, quizás una circunstancia difícil en un matrimonio. La capacidad de entenderlo y verlo como la oportunidad que Dios le está dando a ustedes, formado en su carácter, puede ser una buena oportunidad. La rebelión de un hijo, entender la naturaleza rebelde de un hijo cuesta, o no nos ha costado a muchos. No, porque muchos les cuesta entender que en el hijo hay que rebeldía. ¿Por qué? Porque no entienden que todas las cosas que Dios da, las da por el conocimiento. Él sabe lo que cada uno de nosotros puede llevar, lo que cada uno de nosotros puede soportar. Alguien dijo, Dios aprieta, ¿pero qué? Esa sí se la sabe, pero los versículos no. Esa sí todo el mundo se la sabe. Ayúdame que yo ve. Pero uno lee un versículo y dice, ¿dónde está eso, pastor? ¿Dónde queda? Así es la vida. Mire que ese ejemplo es muy bueno. Es más fácil entender las cosas de este mundo que entender las cosas espirituales. Por eso Pedro está hablando y está diciendo que él nos dio una fe preciosa y lo enlaza con lo otro. Por el conocimiento de él nos da una fe preciosa para poder conocer y entender las cosas que estamos viviendo. Por ejemplo, hay personas que sufren, pero sufren. Cuando hablo de sufrir, es sufrir realmente, porque alguien los dejó. 20 años después entienden que fue la liberación de Dios. No, en serio, si en el momento eso me dolió el alma, se me desgarró la vida, ¿sí? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Sí? Pero no entiende los propósitos divinos, los propósitos de Dios en cada situación. No entendemos por qué cada aspecto de nuestra vida emocional, familiar, trabajo, con todas las relaciones, a veces es conflictiva. No entendemos qué es lo que quiere hacer Dios con nuestra vida. Y eso está relacionado con lo primero, con la fe. Miremos qué cosas nos ha dado Dios y empecemos de menos a más. ¿Qué cosas dice ahí? Dice, primero nos ha dado la vida física. Hablaba estos días con alguien y siempre pongo este ejemplo. Ver un bebé es ver la grandeza de Dios. Ver un bebé. Yo le decía a alguien, ver un bebé con esas uñas tan chiquitas, con esa boca tan chiquitica y con esos ojos y todo chiquito, y pensar que dentro de ese bebé, escuche, tiene lo mismo que usted y yo tenemos. Tiene 2 pulmones, tiene riñones, tiene corazón, tiene un aparato digestivo, tiene todo, absolutamente todo lo mismo que un ser humano grande tiene. Y es cuando yo me asombro y digo, ¿cómo podemos pensar que venimos del mismo? ¿Cómo puedes pensar que viene de una explosión y de la nada? O sea, que una explosión y que aparecimos. ¿Cómo se puede llegar a pensar eso si es ver la grandeza de Dios en una criatura así chiquitica que va a ser igual a nosotros de grande? Y que todos sus órganos van a crecer en el orden, escuche, y en la perfección y en la medida que Dios tiene establecido para esa vida. ¿Está Dios o no está Dios en un bebé? Pero aún algunos siguen creyendo que vienen del mismo. O sea, es curioso. Entonces, primero nos ha dado ¿qué? La vida física. Es algo que pareciera muy sencillo de decir, dice, pero cualquiera sabe eso. Pero muchos ni siquiera comprenden ese regalo tan grande como lo es un día a la vez. Vivir un día. Cada día, cada mañana, cada instante, decir, Señor, este es el día que preparaste para mí. ¿Sí sabía que este domingo fue preparado para este momento? Y para el resto de actividades que usted va a hacer en el día, sin importar cuáles sean. Cada uno va a vivir diferentes actividades después de irse de acá, ¿sí? Y esas actividades fueron creadas por Dios para el ser humano, pero nosotros no lo vemos así. Nosotros pensamos que nosotros las organizamos.
Nosotros pensamos que nosotros somos los que tenemos todo organizado, y voy a ir, y voy a comprar, y voy a vender, y voy a traficar, y voy a hacer, ¿sí? Y es cuando viene la voz que dice, necio, ¿sí? Esta noche vienen a pedirte el alma y ¿qué? O sea, ¿qué vas a hacer? Porque el hombre no quiere depender de Dios, el hombre quiere depender ¿de quién? De sí mismo. Aparte de la vida, mire el versículo como para que lo podamos ver. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Se diga a la persona que está a su lado, diga, estamos respirando porque Dios quiere. Dígase. Estamos respirando porque Dios quiere. Obvio, si usted no hubiera venido esta mañana, quizás. Respiramos por eso. Aparte de la vida, hay muchas más cosas. Por eso le dije que íbamos a empezar de menos a más. O sea que la vida es lo menos, sí. Eso es lo menos que Dios nos ha dado, la vida física. Dice, nos ha dado otros regalos poderosos. Uno, su palabra. Ese es el otro regalo más poderoso que hay. Y es el regalo más menospreciado por la humanidad. Casi nadie menosprecia su propia vida, porque la Biblia dice que el hombre se ama a sí mismo mucho. Pero cuando hablamos del regalo de la palabra, muy pocos la valoran como ella debe ser. ¿Para qué se tomó el trabajo el Señor de elaborar un manual tan completo para el hombre? Solo con el fin de que el hombre disfrutara su estadía en la tierra. El apóstol Pablo da a entender en sus libros que el 90% de las luchas que los cristianos enfrentaban era por desobediencia. Y es por voluntad divina. 90 por desobediencia, 10 porque Dios las tiene planeadas esas luchas y esas pruebas. Pero la mayoría es porque nos metemos en situaciones que nadie nos llamó a meternos y porque somos desobedientes. Las pruebas, no podía faltar. Dios nos dio la vida física, nos dio su palabra, pero también incluyó un paquete que se llama ¿qué? Pruebas. ¿A quién le encanta ese paquete? Nadie, ¿no? Ese es el que no nos gusta, ¿no? Pero la Biblia dice el mismo, ¿quiere leerlo? Léanlo ahí en Pedro, primera de Pedro 4:12. Devuélvase una hojita y léanlo para que vean que no le estoy diciendo mentiras. Amados, con tanto amor, dice Pedro, ¿no? Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pues Pedro está diciendo, las pruebas no son extrañas, son parte de la vida cristiana. Y escuche, tiene que ver con el primer punto. ¿Con qué? Con la fe. Porque en las pruebas se prueba la verdadera ¿qué? Fe. Tener fe cuando todo está bien es muy bacano. Se dice, estoy en el mejor momento, buen trabajo, buena familia, la iglesia va súper, todo va chévere. Hay quien no tiene fe. Pero tener fe cuando todo es contrario, cuando hay situaciones en el hogar, cuando hay situaciones con los hijos, cuando la iglesia no funciona, cuando la salud se desvanece, cuando las circunstancias son contrarias, es la pregunta, ¿tiene la misma fe? Esa es la diferencia que Pedro está haciendo. Las pruebas es allí donde el hombre crece o se aleja de Dios. Son el termómetro de la condición del creyente internamente, porque por fuera se puede estar muy bien y por dentro desbaratados. O sea, la fe preciosa es una evidencia de un verdadero cristianismo. Entender que todas las cosas que vivimos fueron dadas por Dios e incluye también fe, la prueba. Por eso el apóstol Pedro lo está diciendo en primera de Pedro 4:12. No se sorprendan. ¿Por qué nos sorprendemos cuando vienen situaciones difíciles? ¿Quieres saber por qué? Porque no estamos caminando bajo la voluntad de Dios. Y eso nos lleva a una respuesta. O sea que usted puede estar caminando bajo la situación, bajo la voluntad de Dios y vivir situaciones difíciles. Amén. O sea, la gente se engaña, dice, no, voy a ser santo para que no venga la prueba. No, va a venir la prueba cuando sea más santo. Buenas noticias, ¿cierto? No, bueno, está bien. Cada persona en este mundo está en las manos de Dios, está en sus manos para salvación o está en sus manos para juicio. Cada momento, escuche, cada situación, por rara, por extraña, por difícil, por inentendible para el ser humano, por buena o por mala, que pensemos que está sucediendo, está bajo la soberanía y el conocimiento de Dios. Hablemos un poco de las pérdidas.
¿Quién ha perdido algo en la vida? Levante la mano. Pero no ha perdido la vida porque está aquí. ¿Sí ven? Hubo una pérdida, pero la vida no se ha perdido. Esa es una diferencia. Pero las pérdidas son parte también del paquete que Dios da para vivir. Y algo bonito y algo interesante es que un creyente verdadero las comprende. No se vuelve nada, digamos, cuando pasa una situación de esas. Al contrario, tiene que ir a quién? A su Señor. Tiene que ir a buscarle, tiene que ir a acercarse a Él para conocerlo. En la medida que vamos avanzando en nuestro caminar con Él, vamos comprendiendo más el valor de la vida y cómo ese valor está relacionado solo con Dios. Hace 20 años no pensaba como pienso hoy de muchas circunstancias de la vida. Las veía todas difíciles. Veía difícil mi vida financiera, difícil mi vida sentimental, mi vida paternal. Todo era un caos hace 20 años. No veía nada, o sea, no veía luz por ningún lado. Solo veía desesperanza, luchas y batallas. Hoy en día puedo ver esperanza. Hoy mi vida está enfocada en Cristo y ya no sufro. Dejé de ir a ese lugar que se llama pare de sufrir. Ya no sufro por esas cosas. Me quité esa situación de encima del sufrimiento por lo que no ha pasado, escuche, por lo que pueda pasar. Hay gente que sufre por lo que no ha pasado y vive angustiado y vive una vida de temores porque es que, pero no ha pasado. Y otros sufren por lo que no hicieron. Arrepiéntase y empiece una vida nueva, eso es lo que tiene que hacer, pero no sufrir. Solo arrepentirse y comenzar una nueva vida, pero no siga sufriendo. Job 14, vamos a leer Job 14 para entender un poquito quién es el hombre. Aquí nos dice quién es el hombre realmente. Lo voy a leer solamente. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sus sabores. Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como los compañeros suyos. Aquí da una radiografía de una vida natural. No está hablando del hombre con Dios. Está hablando del hombre natural. Dice, mire la parte donde dice, si tú lo abandonares, él dejará de ser. O sea, no me imagino la vida sin Dios. ¿Cómo será uno después de conocerlo vivir en él? Hay gente que ha tenido esa experiencia, no se la envidia, ni se la desea para nadie. Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán, y si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá, será cortado, perecerá el hombre, y ¿dónde estará él? Impresionante esa comparación. Un árbol tiene más oportunidad de volver a vivir que un hombre sin Dios. El hombre sin Dios será cortado y nunca volverá a vivir. Pero imagínense que un árbol le dejan la raíz, le echan agua y vuelve a ¿qué? A reverdecer. Tercero y último, versículo 4 de Pedro. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Participantes de la naturaleza divina. Entonces hablamos de la fe, hablamos que todas las cosas que vivimos fueron dadas por su conocimiento, y eso lo entiende un creyente. Y tercero, somos participantes de la naturaleza divina. Cuando vivimos una vida de fe y comprendemos las cosas de la vida y la piedad, es entonces cuando nos damos cuenta que somos realmente hijos de Dios. ¿Qué privilegio es este que dice la Biblia? Que ahora Él vive en nosotros. Qué difícil de comprender para una mente natural, pero qué espectacular cuando la iglesia sabe que esto es cierto. Porque sus promesas son ciertas y porque Él mismo da evidencia de ello en nosotros. Hablar de esta naturaleza divina en el hombre es lo que hace que realmente una persona comprenda la vida con Dios. Es su vida en mí.
Primera de Juan 3:9, miremoslo ahí. Ahí lo dice más explicado. Ahí está más claro. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Mire lo que dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios es la misma naturaleza divina que está hablando Pedro, y esa naturaleza en mi vida es la que me hace vivir en santidad, iglesia. Esa naturaleza es la que me impulsa a las cosas de la piedad que leímos anteriormente, como decir el deseo de tener comunión con Dios. Cuando uno no está en comunión con Dios, vive una vida diferente. Me hace volver a Él en el momento en que peco. Hay convicción de pecado en mi corazón constantemente, porque permanece en el creyente, no se va. O sea, la simiente de Dios no se va, la naturaleza divina no es temporal, permanece para siempre. Es permanente, y al ser permanente hace la transformación que Él dijo que haría. Esa naturaleza divina nos lleva a vivir mostrando que Él vive en nosotros, apartándonos del mal, clamando que nuestro corazón sea purificado cada día más y más. Hay gente que dice que se aburre de orar, ¿se ha escuchado eso? Pero no se aburre de pecar, qué curioso, ¿no? Sí, o sea, es fácil aburrirse de orar, pero no es fácil aburrirse de pecar. Alguien decía que cuando no tenga nada por qué orar, clame, pida misericordia porque algo está pasando. Siempre habrá un motivo por el cual orar. Por lo menos eso dice, Señor, purifica. El salmista decía, lávame y límpiame más y más y más ¿de qué? De mi maldad. Porque en el hombre siempre hay una tendencia a buscar el pecado, a buscar lo incorrecto. Y esa naturaleza divina combate en nuestro interior. Por eso Gálatas 5:17 dice que los deseos de la carne son contra los del espíritu, y los del espíritu contra la carne, y ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué quiere hacer el hombre? Separarse de Dios. ¿Qué quiere la naturaleza divina que habita en mí? Acercarme a Dios. Y la idea es que Él gane. La idea es que un día la iglesia madure, un día la iglesia llegue al conocimiento de Dios, la esposa esté preparada para su Señor y pueda decir ven. Por eso al final en Apocalipsis dice que la iglesia y el Espíritu dicen que ven, Señor, ven. ¿Qué hombre le gustaría casarse con una mujer inmadura? No lo dice, no es tan difícil, ¿sí? Cristo se casará con una iglesia que madura, que habrá madurado a través de pruebas, de circunstancias, de muchas situaciones, y tendrá una boda espectacular. Volvamos al texto de 2 de Pedro para concluir. Versículo 5. Nosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadida vuestra fe, y empieza una lista de cosas que debemos añadir a esa fe. No vamos a hablar hoy de ellas, pero esa es la meta, que a través de la fe añadamos esto. Dice: virtud, que es excelencia; a la virtud conocimiento, está hablando del conocimiento de Dios y su palabra; al conocimiento dominio propio, o sea, no se le salte la piedra tan fácil, ¿sí? Aprenda a tener dominio propio de sus emociones. Al dominio propio, paciencia. Bueno, esto del dominio propio tiene muchas aplicaciones, ¿no? Para los solteros, por ejemplo, hombres. Dominio propio en su sexualidad, ¿sí? Aprender a guardarse. Y las mujeres también. Dominio propio en esa área. Dice, ¿al dominio propio qué? Paciencia, porque hay que esperar. ¿A quiénes les encanta la paciencia? ¿O quiénes son impacientes, más bien? Por ahí alguien dijo yo. ¿A la paciencia qué? Piedad. La piedad es bondad. ¿A la piedad qué? Afecto fraternal para la familia. ¿Y al afecto fraternal qué? Amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Note que es una demanda que Pedro le está haciendo a la iglesia. Es una iglesia que lleva muchos años, esta lleva 3 nomás. Entonces Pedro le está hablando a una iglesia de más de 30 años y le está dando todas las pautas para que ellos lleguen a dar fruto para el Señor. Es de notar que antes de hablar de esta lista de cosas pertenecientes a la vida, Pedro dejó claro que es la naturaleza divina la que en nosotros produce esos resultados.
sea, esto no se va a producir porque usted se esfuerce solamente. Escuche, esto se va a producir naturalmente en los creyentes que han nacido de nuevo, es natural. Uno no debería estar llamando a la gente para que venga a la iglesia, ¿sí saben? Eso es algo que debería cambiar en las congregaciones. La gente viene porque es hijo de Dios, porque ha nacido de nuevo, porque ama a su Señor, porque quiere simplemente venir a adorar. El versículo 9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y terminamos con un verso donde Pedro advierte que toda persona que no va viviendo estas características. Yo no estoy diciendo que usted llegó ayer a la iglesia y que ya tiene que vivir todo eso. Estoy diciendo que es el proceso normal que tiene que darse en la vida de un creyente. Debe ser una persona que manifiesta dominio propio, debe ser una persona con un corazón generoso, con un corazón bondadoso, con una madurez para entender las situaciones diferentes de la vida que se presentan diariamente. Eso es un creyente. Y el apóstol Pedro dice: el que no tiene esas cosas, ahí dice que es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. Aclaro algo del texto, no dice que esté perdido. ¿Sí ven? Ahí no dice Pedro: no, esa persona va a ir al infierno por no tener esas cosas. No está diciendo eso. El apóstol Pedro está diciendo que esa persona está en un estado de ¿qué? De ceguera espiritual y que no puede por ahora comprender muchas cosas, pero que Dios en su misericordia siempre lo hará. Es muy común escuchar de personas que dicen que han conocido de Dios y hoy están en el mundo. Este pasaje nos deja claro que es el creyente nacido de nuevo, que ahora es hijo de Dios, en el cual habita Cristo. El que no solo va a vivir situaciones en este mundo igual a los demás, pero que siempre tendrá la certeza en su corazón que el Señor está con él y jamás podrá volver a ser la misma persona, porque ahora Dios mismo habita en su corazón. Amén. Esa es la buena noticia. Toda persona que es transformada por el poder de Dios nunca podrá volver a ser ¿qué? El mismo. Yo intenté ser el mismo alguna vez hace años y no pude. No se puede, ya uno no se halla en otra vida. ¿Ven? Pues póngase sobre sus pies, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y vamos a terminar con una alabanza. Cierren sus ojos y vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor, porque tu palabra es vida. Gracias por esta iglesia, Señor, por este tiempo, por estos 3 años. Ayúdanos a permanecer fieles, Dios, a tu verdad, fieles a tu palabra. Guarda la iglesia, Señor, de desviarse en la doctrina. Guarda el corazón de cada persona que asiste los domingos y los martes, y que seas tú llevándolos, Dios, a conocerte cada día más. Danos la fe preciosa, esa fe que alcanza promesas, esa fe, Señor, que cumple propósitos divinos, Dios. Esa fe que nos lleva a obrar en favor del reino, a favor de la justicia, a favor de todo aquello que tú tienes como para tu pueblo, Señor, como hijos tuyos. Gracias por darnos todas las cosas. ¿Qué tal si hoy tú le das gracias a Dios por todas las cosas? Tienes vida, dile gracias. Tienes salud, dile gracias. Hoy estoy agradecido. Tienes un trabajo, una familia, dile gracias. Gracias, Señor. No todo es perfecto. No todo lo que tengo quizás es lo mejor que yo pienso, pero lo tengo porque tú me lo has dado, porque tú has sido bueno conmigo, Señor, porque tú has puesto tu gracia en mi vida, me has bendecido, Señor. Hoy te doy gracias por Congregación La Iglesia. Te doy gracias por estos 3 años. Te doy gracias por la vida de mi esposa, por la vida de mis hijos. Te doy gracias por cada discípulo, por cada persona que se ha formado, que ha estado preparándose. Y te doy gracias por todos aquellos que asisten a esta iglesia, Señor. Solo tenemos gratitud porque entendemos todas las cosas hoy. Solo podemos decir, Señor, añade a nuestro carácter esa virtud. Añade a nuestro carácter
ese dominio propio. Añade a nuestro carácter esa paciencia, esa bondad, Señor, esa diligencia que requiere la obra que tú estás haciendo en esta iglesia, Señor. Te doy gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús.